trabajo decente, ¿sí? Entonces, ustedes ya se habrán familiarizado con la agenda del módulo 4 que tienen en la plataforma. Esta agenda en esta unidad 2 propone profundizar o retomar algunos conceptos respecto a trabajo decente, que es el centro de nuestro módulo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha súper bien. Perfecto. Entonces, esta unidad es la unidad 2. En la unidad 2 lo que vamos a presentar como temas son el concepto de trabajo decente, el trabajo decente en Paraguay, cómo lo vemos, y por último, las implicancias de este concepto en el mercado laboral. Para finalizar esta unidad, vamos a compartir algunas preguntas. De hecho, estas preguntas también van a estar en la plataforma. Este video, estamos grabando esta clase también, no solamente en videoconferencia, para que las personas que hoy no pudieron estar con nosotros se sumen y puedan bajar este video y volver a escuchar ustedes mismos si quieren volver a escuchar la clase o la charla, no una clase que vamos a tener. Entonces, esa es la propuesta. Y ¿está bien hasta acá? Sí. ¿Está clara la comunicación? No hay interferencias, ¿verdad? Enzo, ¿cómo escuchan ustedes? No, no hay interferencia. Yo escucho bien. Súper. Bueno, entonces recuerdan que cuando hablábamos de trabajo decente, era un concepto que se origina en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Recuerdan? En la OIT. Esto vimos en la primera clase presencial cuando hablábamos de trabajo y de empleo. Este concepto de trabajo decente lo que propone es que mujeres y varones trabajen en condiciones de equidad, en condiciones que no quieren decir otra cosa que un ambiente de relaciones justas para unos y para otros. Relaciones o pautas de convivencia, normas de trabajo, etc. Para ambos casos, justas. Además, propone este concepto que se trabaje en un ambiente seguro. ¿Recuerdan ustedes todas las condiciones o las circunstancias que pueden rodear a un trabajo realizado? Tenían que ver con las condiciones una de ellas con las condiciones de seguridad. Pero sobre todas las cosas, este concepto lo que propone es trabajar de una manera digna, de una manera que resulte para las personas que realizan este esfuerzo de trabajo, llevar una vida digna, ¿sí? La OIT define, y voy a leer textualmente, que este concepto es que las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva, que aporte un ingreso justo, que dé seguridad en el lugar de trabajo y protección social a las personas que se desempeñan. Esto tiene que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con la integración social, pero así también con la libertad de las personas de organizarse, de manifestar sus inquietudes y de participar en las decisiones que toman o que se toman a lo largo de su vida, ¿sí? Cuando hablamos de actividad productiva, ustedes recuerdan que el trabajo productivo era aquel que nos redituaba ingresos, ¿sí? Ese es el trabajo productivo. Cuando hablamos del trabajo reproductivo, es todo lo vinculado básicamente a las tareas del hogar y que no representan un ingreso propiamente dicho, sino un uso de ese tiempo para hacer tareas domésticas. Cuando hablamos de perspectivas de desarrollo personal e integración social, el trabajo no debe suponer
Los ingresos generados en torno al trabajo no deben suponer que solamente las personas estén manteniéndose en lo que tiene que ver con alimentación, vivienda, salud, sino también trabajar ese aspecto del bienestar personal que es muy importante, y ni qué decir cuando hay hijos e hijas. Este concepto que plantea la OIT de trabajo decente, ustedes saben, se vio traído nuevamente en el marco de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plantean como un objetivo 8. Este concepto ha sido incorporado a través de los ODS por la ASI y es mandato para todas las cooperativas, como decíamos en el módulo 1, revisar, ordenar, informar, reportar y ver qué estamos haciendo al respecto. De las ODS vamos a hablar en el módulo siguiente, en la oportunidad de la clase presencial que vamos a tener, pero eso es el contexto básicamente. Este concepto de trabajo decente, muchas personas creen que solamente es aplicable a las personas que están trabajando en la economía formal. La OIT nos dice que es también aplicable a las personas que trabajan por cuenta propia, a las personas que trabajan en el servicio doméstico, por ejemplo, o a domicilio, y en el empleo informal. Sus contenidos y alcance incluyen la capacidad o la perspectiva de una remuneración justa, como dijimos. De ahí el concepto de equidad en este marco del trabajo decente. La equidad no es solamente para el acceso al trabajo, sino también y fundamentalmente respecto a la remuneración recibida. Respecto a las relaciones sociales, es importante ese aspecto social del trabajo. No es solamente una suma de dinero ni una retribución. Cuando hablamos de aspectos sociales, hablamos del reconocimiento que tienen que tener las personas de sus derechos. Ejemplo, en las cooperativas, ¿cuánto sabemos de nuestros derechos como colaboradores de esa cooperativa? ¿Cuántos de nosotros podemos transmitir esos derechos laborales, todos ellos, aplicando y que se puedan aplicar? Otro aspecto importante es el diálogo social. Cuando tenemos la capacidad de organizarnos y la capacidad de negociar, ¿cómo trabajamos ese aspecto del diálogo social dentro de nuestro ambiente laboral? Esos son los conceptos que propone el trabajo decente. Defender nuestros intereses, pero también con una capacidad de negociar con los empleadores, con las autoridades, sobre los aspectos de nuestra vida laboral. Ese es básicamente el concepto que nos propone la OIT sobre trabajo decente. Pero ¿por qué la OIT se pone a pensar en estos conceptos? ¿Por qué la OIT dice vamos a, si todo el mundo trabaja desde siempre? La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué condiciones se realizan esos trabajos? Entonces se proponen 4 objetivos estratégicos de este concepto. 4 objetivos. El primero es el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, que creo que en eso no hay ninguna duda. Cumplir con estos objetivos es el mayor desafío de este concepto y no dejar a nadie afuera. ¿Qué significa esto? Que si hablamos de que tenemos que tener seguridad social, todos, absolutamente todos, tenemos que contar con seguridad social. Que si hablamos de recibir remuneraciones especiales por trabajos circunstanciales, como por ejemplo las horas extras u otros conceptos que ustedes manejan, todos deben ser incluidos, las personas que hagan eso, ni modo que cobren las personas que no estén realizando esa tarea, ¿verdad? Y ahí entra a tallar el concepto de la no discriminación, cuando hablamos de que todos tienen que ser beneficiarios de esos beneficios que ofrece realizar esa tarea adicional, que no se ha visto como un favor o un regalo, sino un
reconocimiento explícito al esfuerzo de cumplir. Creo que el primer objetivo no hay mucha duda. El segundo objetivo que se propone este concepto de trabajo decente es la creación de oportunidades de empleo para la generación de ingresos. A veces, oportunidades de empleo tiene que ver con oportunidades de crecimiento personal y es ahí donde empiezan a haber dificultades. Oportunidades de empleo que a veces se puedan ver sesgadas o dificultadas por muchísimas cosas. Para alcanzar el empleo encontramos muchas barreras. Una de ellas, recuerdan, hablamos en algún momento, puede ser la edad. La edad puede ser una barrera para encontrar un empleo y generar los ingresos propios. Otra de las barreras que podemos encontrar es la formación. Ustedes saben que hoy día, más que nunca, la formación específica y técnica, las competencias para los puestos son fundamentales. Seguramente más adelante la profe Blanca nos va a ayudar a clarificarnos la nueva forma de requerir para los cargos que hoy se tienen. Ya no es el típico currículum, la típica escuela de presentarnos de esa manera, sino estamos hablando de presentarnos por competencias, por habilidades y por formación sobre todo. Acá empezamos a encontrar algunas dificultades en este objetivo, en el segundo objetivo que planteé. El tercero vuelve a ser casi naturalmente visto como normal y tiene que ver con la seguridad social, con la protección social. En este sentido, la protección social es a veces complicado porque la mayoría de los casos, no todos, decimos que el seguro social es obligatorio, pero la gente a veces si tuviera que optar, ustedes saben, lo harían por yo tengo mi seguro, yo voy a ver mi seguro, o yo quiero recibir esa suma de dinero por encima del salario, una serie de cosas. Sin embargo, no vemos los beneficios y las oportunidades que nos brindan estar contando con la protección social. Es complicado porque al ser obligatorio nos vemos expuestos a mecanismos de control por parte de la autoridad administrativa del trabajo, nos vemos expuestos a situaciones que tenemos que cumplir. Si esto no se diera, estamos fuera no solamente de un concepto, sino fuera de la ley, ¿verdad? Y eso es lo que las personas tienen que entender cuando están trabajando en relación de dependencia. Lo último tiene que ver con el diálogo social y el tripartismo. El tripartismo es el diálogo que se instala entre los trabajadores, los gremios de trabajadores y la patronal, o los gremios de todos los patrones. Este es un diálogo que se ha visto desde los años 90 en adelante, muy impulsado sobre todo por los sindicatos de nuestro país. La OIT ha propiciado este diálogo social y estas mesas tripartitas de discusión. Hemos escuchado en el caso del transporte, por ejemplo, hay una mesa tripartita de diálogo. Están la patronal, los dueños de las líneas, están los empleados o los choferes y el ministerio como entidad pública haciendo de bisagra y de equilibrio en este tipo de mesas. Por citar un ejemplo, todos los espacios formales de trabajo pudieran tener este mecanismo de tripartismo o de diálogo, no necesariamente ante una huelga o una falta, sino ante situaciones que pueden presentarse propias del empleo. Este concepto ustedes vamos a ligar, vamos a comunicar mucho con el módulo 3, que tuvo que ver con el desarrollo humano. Cuando hablamos de desarrollo humano, en la unidad siguiente, estamos hablando del desarrollo humano centrado en las personas, centrado y no como conceptos diferentes, sino complementarios respecto a el impacto que puede tener en una familia, en una persona, el no tener trabajo y en su desarrollo humano esencial. Este concepto tiene que ver también con lo de las libertades, libertad de buscar, de decidir, de elegir, y en los arreglos que tienen que dar, no solamente en las personas, sino en la sociedad, para que puedan insertarse en un mercado laboral justo. Y ahí
nosotros presentamos un gráfico en el PowerPoint que busca conectar estos conceptos tanto de desarrollo humano centrado en las personas y el concepto de trabajo decente. Esa es la idea de este gráfico, respecto a las oportunidades y a las capacidades que tenemos que tener como personas de poder insertarnos en este mercado. ¿Cómo estamos respecto al trabajo decente en Paraguay? Y van a decir ustedes, seguramente es un concepto allá de la OIT que nos vienen y nos dicen que tenemos que hacer. Estoy moviendo mucho mis manos, pero no. En Paraguay vemos que cumplir con todos estos objetivos y cumplir con todas estas premisas que contienen el concepto, a veces es un poco difícil de visualizar. Y cuando hablamos de trabajo decente en Paraguay, pensemos en el contexto macroeconómico que se dio en el último tiempo. ¿Qué significa esto? Que hablamos de un Producto Interno Bruto, ustedes saben que hubo recesión, no hubo todo el crecimiento esperado este año. Sin embargo, este crecimiento no solamente afectó la economía, que vimos que había poca venta, poco de esas cosas, sino también afecta al empleo. Y por otro lado, ¿cómo vemos que hay crecimiento? Y cuando hablamos de crecimiento nos preguntamos quiénes crecen, qué tipo de actividades económicas realizan las personas o empresas que crecen versus las fincas o las economías familiares. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de Paraguay. Y por último, para que hablen ustedes también, porque tenemos todavía un tiempo, es este concepto en el mercado laboral. ¿Cuáles son las dificultades o los desafíos que nos planteamos para aplicar este concepto en el mercado laboral? Y el primero de los nichos es la población joven, las mujeres y del área urbana. ¿Por qué? Porque son las personas o los grupos que encuentran más dificultades a la hora de conseguir un empleo. Entonces, lógicamente, con ellos hay más dificultades de poder cumplir con este concepto. Por otro lado, un aspecto llamativo del concepto es también el tema de la informalidad. Es un problema existente porque también genera empleo precario y la exclusión de los beneficios que ya hablábamos en el ítem anterior. Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, hablamos no solamente de que tenga un empleo, sino de la calidad del empleo, con todos esos objetivos cumplidos. Entonces, para conversar un poco con ustedes, yo hice algunas preguntas. ¿Y cuáles son los elementos o conceptos más difíciles de cumplir respecto al trabajo decente en Paraguay? Esa es una. Y por otro lado, ¿qué reflexión les merece a ustedes este concepto en Paraguay? ¿Creen que se ha hecho algo? ¿Creen que falta más? Y por último, al menos dos implicancias positivas de la aplicación de este concepto en el ámbito operativo. ¿Les parece? ¿Quién quiere empezar? Enzo. Habilita pues. ¿Qué era la pregunta de primero? Tú no tenés abierto. Ella pregunta. Los elementos centrales del concepto, la reflexión sobre qué faltaría para aplicar este concepto y 3 ejemplos positivos que podríamos hacer en las cooperativas. O 2. No le veo a Nilda, pero Nilda está conectada, dice. Leti. Ahí está Nilda, pero no la veo. No sé qué pasa con ella. ¿Quiere hablar? Estaba apagado su Ah, micrófono.
No, estamos bien. 10 minutos. Y nos regaló más, dice la máquina. Nos regaló Martín. ¿Quieren conversar ahora o quieren escribir en el foro? Porque esa es otra posibilidad también. La idea era un poco poder escucharnos, ustedes qué opinan, si no son estas preguntas, otras, también estas preguntas van a estar en el foro, ¿sí? Con el PowerPoint y con los materiales para continuar conversando. Sí, porque no tuvimos la oportunidad de leer los materiales todavía Claro. por el tiempo. Súper. Pero nosotras vamos a levantar esta misma noche esta unidad en la plataforma y vamos a levantar también este video por si ustedes quieren volver a refrescar y también el PowerPoint, no solo los materiales que a veces son muy extensos. El PowerPoint ayuda a un resumen. ¿Les parece? Sí. Mejor. Bueno, pero ¿qué les parece el concepto de trabajo decente en la cooperativa? ¿Eso creen ustedes que está sobreaplicado, que no hay ningún problema? Nuestra cooperativa se aplica. ¿Sí? Tratamos de que los funcionarios estén lo más cómodamente posible para realizar su trabajo. Creeríamos que todas las cooperativas en general, o sea que las cooperativas son las que más aplican el trabajo decente, desde mi punto de vista. Súper. Que cualquier otra empresa. Súper. Y eso tienen que explicar entonces en las respuestas. Cuando ustedes van a hacer la tarea del módulo, ustedes tienen que poner, creemos que en nuestra cooperativa se cumple este concepto o se aplica este concepto por esto y por esto. Se cumplen las leyes laborales respecto a las horas de trabajo, se cumple el permiso de maternidad, se cumple el seguro social, se cumple la remuneración especial, es un ambiente saludable y esas cosas que ustedes tienen que detallar, ¿sí? En la tarea, en el foro. Porque hay otra gente que no es tan natural esto. Ustedes sí, pero otra gente no. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿Sí? Leti. profe, yo creo también, así como dice la compañera, que las cooperativas somos las que más aplicamos todas las leyes laborales, inclusive brindan más beneficios adicionales también. Porque yo al menos cuando estuve haciendo un sondeo para hacer una reestructuración salarial, tuve la oportunidad de ver la estructura salarial de varias cooperativas y vi que nosotros estamos súper bien en ese aspecto. También se cumplen todas las leyes de maternidad, lo que son permisos, lo que son por las ausencias, por Reposo. Reposos también cumplimos, al menos nosotros, y yo creo que la mayoría de las cooperativas también. Las empresas que yo creo que menos cumplen o que no cumplen nada son las empresas de servicio de limpieza tercerizadas. Sí. Esas son las que yo no sé si tal vez se pueda hacer algo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos también gente tercerizada por la parte de limpieza. Sí. Y ellos comentan que inclusive ganan 1.200.000, eso es lo máximo que les paga. Y les hace firmar un recibo por el salario mínimo. Respecto y a, no les da... a los grupos de donde tenemos mayores dificultades de control, es con las empresas de limpieza son unas, pero también ustedes piensen en las condiciones de trabajo en los supermercados, en las personas que están en las cajas. Nosotros hemos recibido denuncias aberrantes respecto a las condiciones de higiene y salubridad, ¿sí? Ni siquiera hablamos del dinero, estamos hablando de las condiciones, estamos hablando de las necesidades que tienen las personas. O sea, es realmente, Leticia, comparto tu opinión, es una tarea pendiente de las personas que trabajamos por el cumplimiento de las leyes laborales, no solamente con las mujeres, sino con los varones también, ponernos las pilas y abrirnos a otros colectivos para ver qué está pasando con ellos. Es una tarea pendiente, que nadie se ocupa de esa gente.
Sí. Nadie. Y Porque hablamos nosotros de una que precarización laboral, hablamos de empleo formal y hablamos de condiciones de trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo? ya. Y digo nomás desde el punto de vista de qué podemos hacer para mejorar eso nosotros desde las cooperativas, ¿verdad? Sí. Creo yo que tendríamos que no darle más trabajo a esas empresas que no cumplen con esas exigencias laborales con sus empleados. Explicar también a Por, eso es lo que yo digo, que algo que podamos hacer, ¿verdad? Y darle más ventas y a todos los que son mini mercados, despensas a través del barrio, porque son los dueños de supermercados, son los que no cumplen y son al final los que más venden. Entonces, porque tienen esa cantidad de oferta de venta, es lo que ellos tienen también desde nuestro lado, pero desde el ministerio obviamente tienen que hacer su control, Así mismo. el control normal y aplicar las multas y las sanciones que se merezcan, ¿verdad? Pero desde el punto de vista nuestro de las cooperativas, yo digo que no deberíamos darle por lo menos a esos servicios, empresas tercerizadas de limpieza, no tendríamos que darle más trabajo. Y ocuparnos de repente de brindarle espacios de capacitación a las personas que están ahí trabajando, de darle oportunidades de formación, no digo tan estricto a lo mejor en términos de jornada, sino algo más coloquial, en los espacios en los que ellos se sientan cómodos y seguros. Es una forma de transmitir también los valores cooperativos a esa gente que nos está sirviendo. Entonces, cuando decimos que no hacemos o no se ve cómo cumplimos, tengamos la capacidad de mostrar cuánto hemos avanzado en este concepto, porque esa es la dificultad de los informes y los reportes que tenemos que hacer desde las cooperativas. No es poner que todo esté ok, sino poner además qué podemos hacer como ejemplo, como lo que vos dijiste. ¿Sí? Sí. Súper. Así mismo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Porque nuestro tiempo de conexión en red tenemos 7 minutos más o 11 quizás. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren hablar de otra cosa? ¿Cómo están avanzando con el módulo? Sobre la finalización del curso, en el calendario dice el 12 y en el WhatsApp, en el grupo, tiraron que sería el 13. Era el miércoles 11, porque vieron que los miércoles empiezan todos los módulos. Era todas las partes de este concepto. Era el miércoles 11, pero yo les cuento que mi hija tiene su título ese día, entonces cambiamos al viernes 13, ¿verdad? Al inicio de la programación, ¿verdad? Por un problema particular, por una oportunidad. ¿No? Entonces sería el jueves 13, profe. No, viernes 13. Viernes 13. Ya, sí. La clase presencial. La clase presencial y finalización del módulo. ¿Sí? Ya. De todas maneras, eso se va a extender en la plataforma hasta ese martes a las 11 y tanto de la noche, ¿sí? Bueno. ¿Sí? ¿Está todo bien con la tarea, con las actividades propuestas en los módulos? Los materiales son súper buenos. Las actividades también son muy dinámicas desde mi punto de vista, bueno, y nos está enseñando muchas cosas que en realidad no sabíamos, o sea, yo no sabía, estoy aprendiendo. Bueno, qué bueno. Y no tan complicado en términos de realización también, porque vemos una alta participación hasta ahora de ustedes. Sí, en el tema de los foros lo que faltaría más una organización. Por ejemplo, yo hacía una consulta y tenía que leer todos los comentarios hasta encontrar mi respuesta a mi consulta. Ya. Sería una recomendación. Esa es una práctica de la virtualización, ¿verdad? En ese sentido, cuando tenemos una consulta, abrimos otro tema. Entonces, eso, pregunto, ¿ustedes saben de algo relativo a XX? Y ahí vamos a poner tus respuestas. Pero si tu pregunta está en el medio de un tema que tiene 60 intervenciones o 30, también la pregunta se pierde. Abrí un nuevo tema y pregunta específicamente y ahí vamos a contestar.
Lo mismo que las personas que quieren opinar sobre tu pregunta, vamos a irnos a tu pregunta, no vamos a estar buscándote en otros lados. Entonces, esa es una cosa válida para todos también. Cuando tengamos preguntas específicas o temas nuevos, no necesariamente preguntas, tengamos temas nuevos que presentar o otra cosa. Recuerden, había un foro que planteaba tres temas o subtemas. Entonces, cuando hablamos de trabajo doméstico, cuando hablamos de la ley de lactancia, cuando hablamos del contrato por aprendizaje, eran 3 modalidades y podríamos haber abierto 3 subtemas, ¿verdad? No es el inicio o el primer tema es para motivarles a ustedes en la participación. Y después es un criterio pero esto tiene que ver con la práctica de esta herramienta de la virtualización también. No es una cosa no hay una norma tampoco. Vamos a ir familiarizándonos todos ustedes y nosotros también. ¿Sí? Bueno. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado a ustedes. Es una herramienta que vamos a utilizar seguramente en los otros cursos virtuales y ojalá podamos coincidir en un horario que más personas se sumen, pero ustedes han sido los que han desafiado a la tecnología, al tiempo, y nos hemos estado conversando en tiempo real. Así Gracias. Gracias, profe. Se escuchó súper bien. Qué bueno. Toda la conferencia. Qué bueno. Sí. Gracias a ustedes. Dale, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Y terminó ya.